Se acabó la espera. En México, el reloj político ya no avanza con discreción. Ahora marca una cuenta regresiva visible, tensa, irreversible. Y en el centro de esa tormenta no está solo Alejandro Moreno. En realidad, en el centro de la escena está Claudia Sheinbaum, porque todo indica que esta ofensiva no se entiende como un episodio judicial aislado, sino como una decisión política de alto impacto diseñada para redefinir el equilibrio del poder desde el inicio de su mandato. Lo más explosivo del momento no es únicamente el dictamen de desafuero que ya se mueve en la Cámara de Diputados. Lo verdaderamente decisivo es la señal que Sheinbaum parece querer enviar con este caso. No se trata solo de procesar a un dirigente del PRI. Se trata de escoger un objetivo cargado de simbolismo para demostrar que el nuevo gobierno no piensa administrar la corrupción del viejo sistema, sino exhibirla, aislarla y convertirla en una advertencia para todos los demás. Ahí está la primera gran lectura estratégica. Claudia Sheinbaum no aparece como una presidenta que reacciona a un escándalo heredado. Aparece como una dirigente que entiende que el poder también se construye a través de casos ejemplares. Si el desafuero avanza y si el cerco financiero sigue estrechándose, el mensaje será brutalmente claro. El fuero ya no garantiza inmunidad política. La riqueza sospechosa ya no asegura protección y el Estado puede actuar en varios frentes al mismo tiempo. Y eso es justamente lo que vuelve este episodio tan delicado para la oposición, porque Alejandro Moreno no enfrenta una sola amenaza. Enfrenta una operación en pinza. Por un lado, el Frente Legislativo, que busca retirarle el blindaje institucional. Por el otro, la presión financiera, que golpea su patrimonio y destruye la imagen de fortaleza que durante años sostuvo su liderazgo. Sheinbaum, en cambio, gana en ambos escenarios si avanza la vía legal, fortalece su narrativa anticorrupción, si además logra instalar en la opinión pública la idea de que los privilegios del viejo régimen están cayendo, entonces consolida autoridad, disciplina a sus adversarios y marca el tono de todo su sexenio. La pregunta ya no es solo qué puede pasar con Alito. La pregunta de fondo es otra: ¿por qué Sheinbaum eligió este momento, este adversario y esta intensidad para mover una pieza que puede alterar todo el mapa político mexicano? Y para entenderlo, hay que mirar el contexto de poder que rodea esta ofensiva. Para entender por qué Claudia Sheinbaum decidió avanzar con una ofensiva de esta magnitud, hay que mirar el contexto de poder en el que se mueve, porque esta no es una acción improvisada. Es una jugada que ocurre en un momento donde el equilibrio institucional le favorece de forma clara, pero también donde las expectativas sobre su gobierno son extremadamente altas. Y ahí es donde aparece la presión real. No basta con continuar el proyecto político anterior, hay que demostrar control propio, liderazgo propio y full telascomanición. Sobre todo, capacidad de imponer nuevas reglas. Sheinbaum llega a la presidencia con una ventaja estructural que ningún actor político ignora. Morena y sus aliados dominan el Congreso. La mayoría legislativa no es solo un dato técnico, es una herramienta. Permite acelerar procesos, priorizar agendas y convertir decisiones políticas en hechos concretos en cuestión de días. En ese escenario, el desafuero de Alejandro Moreno deja de ser una posibilidad incierta y se transforma en una cuestión de timing. No es si ocurrirá, es cuándo se ejecutará y cómo se presentará ante la opinión pública. Pero hay algo más profundo. Sheinbaum necesita consolidar su propia narrativa de poder. Durante años fue vista como la heredera política de un proyecto. Ahora necesita convertirse en la arquitecta de su propia etapa. Y eso implica tomar decisiones que no solo sean coherentes con el discurso anticorrupción, sino que también demuestren autonomía estratégica. El caso de Alito encaja perfectamente en ese objetivo. Es un blanco con alta carga simbólica, con debilidad interna en su propio partido y con un expediente que permite construir un relato sólido. En paralelo, el PRI atraviesa uno de los momentos más frágiles de su historia. Ya no es la maquinaria dominante que fue durante décadas. Es un partido dividido, cuestionado y con liderazgos debilitados.
Y en ese contexto, Alejandro Moreno no representa solo a una persona, representa una estructura que ha perdido cohesión, las críticas internas, las acusaciones de ser el responsable del deterioro del partido y el distanciamiento de figuras históricas lo dejan expuesto. Sheinbaum entiende esto perfectamente. Sabe que no enfrenta a un bloque compacto, sino a un adversario fragmentado. Aquí aparece otra capa estratégica. La ofensiva no solo apunta a un individuo, sino al ecosistema que lo rodea. Si el liderazgo del PRI se debilita aún más, toda la oposición se resiente porque el PRI sigue siendo una pieza clave en cualquier intento de contrapeso político. Golpear a su dirigente en este momento genera un efecto dominó. Obliga a otros partidos a tomar posición. Los divide entre quienes lo defienden y quienes prefieren tomar distancia. Y en ambos casos genera costos. Mientras tanto, el aparato del Estado se mueve con precisión. La unidad de inteligencia financiera no espera a que el proceso legislativo concluya. Actúa en paralelo. Asegura propiedades. Revisa flujos de dinero. Construye una presión inmediata. Esto no es casualidad. Es parte de una lógica donde el tiempo juega un papel central. El proceso legal tiene ritmos institucionales, pero la presión financiera puede ser inmediata. Y esa combinación crea una sensación de inevitabilidad. En este punto, la figura de Sheinbaum se fortalece. No necesita intervenir públicamente en cada detalle. Su papel es definir la línea general: cero negociación, cero pacto. Todo dentro del marco legal, pero con máxima contundencia. Esa postura no solo desarma el discurso de persecución política, también obliga a que el caso se mantenga en el terreno judicial, donde las pruebas pesan más que la narrativa. Y sin embargo, esta acumulación de poder también abre una tensión, porque cada movimiento eleva las expectativas. Si Sheinbaum decide convertir este caso en el símbolo de una nueva etapa, entonces el resultado tiene que estar a la altura. No puede permitirse errores, filtraciones débiles o retrocesos. El margen de fallo es mínimo. Y eso hace que la siguiente fase sea aún más crítica, el momento en que el conflicto deje de ser estructural y se convierta en confrontación abierta. Y es precisamente en ese punto donde el conflicto deja de ser una maniobra estratégica silenciosa y se convierte en una confrontación abierta. Porque cuando el dictamen de desafuero entra en fase final y la presión financiera ya es visible, todos los actores políticos se ven obligados a reaccionar. Y esas reacciones no solo revelan posiciones, revelan debilidades, miedos y cálculos que Claudia Sheinbaum parece haber anticipado desde el inicio. Alejandro Moreno responde como era previsible. Intensifica su narrativa de persecución. Aparece en medios. Denuncia un supuesto uso político de la justicia. Intenta trasladar el debate al terreno ideológico. Su objetivo es claro: transformar un caso judicial en un conflicto político. Si logra convencer a una parte de la opinión pública de que esto es un ataque del gobierno contra la oposición, puede ganar tiempo, cohesionar apoyos y elevar el costo para Sheinbaum. Pero aquí surge el primer problema para su estrategia. Su propio partido no responde de forma unificada. Las fracturas internas del PRI se vuelven evidentes. Figuras históricas toman distancia. Algunos incluso lo señalan directamente. Lo acusan de haber debilitado al partido, de haberlo utilizado como escudo personal, y ese quiebre interno es devastador, porque rompe la base mínima necesaria para sostener una narrativa de víctima. Si ni siquiera tu propio bloque te respalda, el discurso pierde fuerza. Sheinbaum, mientras tanto, no entra al choque directo, y esa es otra decisión estratégica clave. No convierte el caso en un enfrentamiento personal, no responde a cada declaración, mantiene la línea institucional: que el proceso avance, que las pruebas hablen, que el Congreso cumpla su función. Esa distancia aparente no es pasividad, es control de ritmo. Al no sobrereaccionar, evita que el conflicto escale en términos que puedan favorecer a Moreno. Sin embargo, la presión no se detiene. Al contrario,
se intensifica. Las acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera empiezan a generar impacto público. Las imágenes de propiedades aseguradas, los detalles del patrimonio, los indicios de operaciones financieras complejas comienzan a circular. Y eso cambia el terreno del debate. Ya no se discute solo si hay persecución política. Se discute qué tan profundas son las irregularidades. Aquí es donde la oposición en su conjunto entra en una zona incómoda. Defender abiertamente a Moreno implica asumir el costo de asociarse con un caso de corrupción potencialmente masivo. Pero abandonarlo implica reconocer debilidad, fractura y falta de liderazgo. Cada decisión tiene consecuencias. Algunos optan por el silencio, otros por declaraciones ambiguas. Y en ese vacío, Sheinbaum gana espacio. La confrontación alcanza su punto más tenso cuando el desafuero deja de ser un escenario posible y se convierte en un hecho prácticamente inevitable. La discusión ya no gira en torno a si ocurrirá, sino a cómo se desarrollará el siguiente paso. Y ese cambio es crucial, porque a partir de ese momento, el conflicto ya no es político, es judicial en toda su dimensión. Pero detrás de esta escalada hay una pregunta que empieza a tomar forma. ¿Es esto solo la caída de un líder opositor? ¿O es la ejecución de una estrategia mucho más amplia? Porque si Sheinbaum ha logrado coordinar presión legislativa, financiera y política de esta manera, entonces lo que estamos viendo no es improvisación. Es un modelo. Y entender ese modelo es clave para anticipar lo que viene después. Para entender lo que realmente está haciendo Claudia Sheinbaum. Hay que dejar de ver este caso como un evento aislado y empezar a leerlo como una arquitectura de poder. Porque lo que se despliega aquí no es solo una ofensiva contra Alejandro Moreno. Es la demostración de un método. Un método que combina legalidad, velocidad política y presión estructural en múltiples niveles. La primera pieza de ese método es el frente legislativo. No es casual que el proceso de desafuero se active en este momento y bajo estas condiciones, Sheinbaum cuenta con una mayoría que no solo garantiza votos, sino que también permite controlar los tiempos. Y en política, el tiempo es poder. Acelerar la discusión, evitar dilaciones y llevar el dictamen al Pleno en el momento más conveniente transforma un procedimiento institucional en una herramienta estratégica. Pero Sheinbaum no depende únicamente del Congreso. Y ahí aparece la segunda pieza a la ofensiva financiera. La Unidad de Inteligencia Financiera actúa como un brazo ejecutor que no necesita esperar votaciones. Puede intervenir de inmediato. Puede asegurar propiedades, congelar activos, rastrear operaciones. Esto introduce un factor clave, la simultaneidad. Mientras el proceso legal avanza con su ritmo formal, la presión económica golpea en tiempo real. Esa simultaneidad genera un efecto de asfixia. Alejandro Moreno no tiene espacio para reorganizarse. Si intenta concentrarse en su defensa política, su patrimonio se ve comprometido. Si intenta proteger sus recursos, el proceso legislativo sigue avanzando. Cada movimiento que hace lo deja expuesto en otro frente. Y eso no es accidental. Es diseño. La tercera pieza es el control narrativo. Sheinbaum entiende que en la política contemporánea no basta con tener razón jurídica, hay que construir percepción pública. Y aquí la estrategia es clara. No se habla de cifras abstractas, se muestran bienes concretos, mansiones, propiedades, signos visibles de riqueza. El mensaje se traduce a un lenguaje que la ciudadanía puede entender sin necesidad de tecnicismos. Eso convierte el caso en algo emocional, no solo legal. Además, hay una decisión clave que refuerza todo el esquema: mantener el caso en el terreno judicial. Cada vez que Moreno intenta politizar el conflicto, la respuesta institucional lo devuelve a los tribunales. Que se defienda con pruebas. Ese enfoque reduce el espacio para el debate ideológico y obliga a que la discusión gire en torno a evidencias. Es una forma de neutralizar el discurso de persecución. Pero quizás la parte más sofisticada del diseño está en el uso del aislamiento político. Sheinbaum no necesita atacar directamente al PRI.
Basta con exponer las tensiones internas. Y esas tensiones ya existían. La estrategia consiste en amplificarlas, permitir que las críticas internas crezcan, que las figuras históricas marquen distancia, que el liderazgo de Moreno se desgaste desde dentro. Es una presión indirecta, pero altamente efectiva. Cuando se combinan estas cuatro piezas: legislativa, financiera, narrativa y política, aparece lo que podríamos llamar una estrategia de pinza total. No deja salidas claras, no ofrece espacios de negociación y, sobre todo, envía un mensaje que trasciende el caso específico, porque no se trata solo de Alejandro Moreno. Se trata de establecer un precedente. Ese precedente es el verdadero objetivo: mostrar que el Estado puede actuar de forma coordinada, rápida y contundente contra figuras que antes parecían intocables. Y eso cambia los cálculos de toda la clase política. Porque si este modelo funciona, puede repetirse. Y si puede repetirse, entonces nadie está completamente a salvo. La pregunta ahora ya no es cómo funciona la estrategia. Eso empieza a quedar claro. La pregunta es qué consecuencias tendrá. Porque cuando se rompe un equilibrio, inevitablemente surge otro, y ese nuevo equilibrio puede redefinir el futuro político del país de formas que todavía no terminamos de dimensionar. Las consecuencias de esta operación ya no se pueden medir solo en términos del destino de Alejandro Moreno. Lo que está ocurriendo empieza a reconfigurar el sistema político en varios niveles al mismo tiempo, y Claudia Sheinbaum parece plenamente consciente de ello, porque cada paso que se da en este caso no solo resuelve un conflicto presente, también establece reglas para el futuro. La primera gran consecuencia es la redefinición práctica del fuero constitucional. Durante décadas, el fuero funcionó en la realidad como un escudo amplio, muchas veces utilizado para retrasar o bloquear procesos judiciales. Pero con este caso, Sheinbaum impulsa una reinterpretación mucho más restrictiva. El mensaje es directo: el fuero protege funciones, no conductas delictivas. Y si esa idea se consolida, el impacto será profundo, porque cambia la percepción de riesgo para cualquier funcionario o legislador. Esto genera un efecto inmediato dentro de la clase política. El miedo empieza a jugar un papel central, no un miedo abstracto, sino un cálculo concreto. ¿Qué tan expuesto estoy? ¿Qué tan sólido es mi respaldo político? Podría ser el siguiente. Este tipo de preguntas alteran comportamientos, reducen márgenes de maniobra. Generanomen nesiria que sula carante prodeña cordeante par de surla caranomen doruski mistaramen de sula cardeante la ve. Sobre todo, a disciplinan. Sheinbaum no necesita intervenir en todos los casos. Basta con que uno funcione como ejemplo. La segunda consecuencia es el impacto en la oposición. El caso de Alejandro Moreno coloca a los partidos opositores en una posición extremadamente incómoda. Defenderlo implica cargar con el costo de un expediente que, en la narrativa pública, ya aparece como sólido, pero abandonarlo implica aceptar debilidad, fractura y falta de cohesión. No hay una salida limpia. Y en política, cuando no hay salidas claras, el desgaste se acelera. Además, el debilitamiento del PRI no ocurre en el vacío. Afecta directamente la capacidad de articulación de toda la oposición. Sin un PRI funcional, las alianzas pierden estructura. Las negociaciones se vuelven más frágiles. Y eso beneficia directamente al gobierno. Sheinbaum no solo enfrenta a un adversario debilitado, en cierto sentido, contribuye a profundizar esa debilidad. La tercera consecuencia es el impacto social. La reacción pública no es un elemento secundario, es central. Durante años, la percepción de impunidad ha sido uno de los factores que más han erosionado la confianza en las instituciones. Este caso, independientemente de su desenlace final, ya está generando una narrativa distinta. La idea de que un actor poderoso puede ser llevado ante la justicia empieza a ganar terreno. Sheinbaum capitaliza este sentimiento con precisión. No presenta el caso como una victoria política,
sino como una respuesta a una demanda social acumulada. Eso refuerza su legitimidad y al mismo tiempo eleva las expectativas. Porque si este caso representa un cambio real, entonces la sociedad esperará que no sea el único. Y ahí aparece un riesgo convertir un caso emblemático en una obligación permanente. En el plano inmediato, las consecuencias para Alejandro Moreno pueden ser rápidas y contundentes. Una vez que el desafuero se concrete, pierde la protección institucional. Eso abre la puerta a órdenes judiciales, posibles detenciones y un proceso penal que ya no se podrá disputar en el terreno político. El cambio es radical, de actor político a acusado común. Sin embargo, incluso en ese escenario, el conflicto no termina. Moreno probablemente intensificará su discurso de persecución, buscará apoyo internacional, intentará reposicionarse como víctima, pero su margen es limitado. Las divisiones internas, el peso de las acusaciones y la presión pública reducen su capacidad de maniobra. Y mientras todo esto ocurre, Claudia Sheinbaum consolida algo más importante que una victoria puntual. Consolida un marco de acción, un modelo en el que el poder ejecutivo, el legislativo y las herramientas financieras del Estado pueden alinearse para producir resultados rápidos y visibles. Pero ese modelo, precisamente por su efectividad, también abre interrogantes. Porque todo poder que se fortalece redefine sus propios límites. Y esa es la pregunta que empieza a proyectarse hacia el futuro inmediato. Al final, lo que estamos presenciando no es simplemente la posible caída de Alejandro Moreno. Es la escenificación de un nuevo equilibrio de poder en México. Y Claudia Sheinbaum ha decidido que este caso sea el punto de arranque visible de esa transformación. No es un cierre, es una declaración de principios. Si todo sigue la trayectoria actual, el desafuero será solo el primer acto formal. Lo verdaderamente importante ya ocurrió antes: la coordinación entre instituciones, la velocidad de ejecución y la construcción de una narrativa que convierte un expediente judicial en un símbolo político. Sheinbaum no solo está resolviendo un caso, está definiendo cómo se ejercerá el poder en su administración. El mensaje es claro y difícil de ignorar. El fuero deja de ser un refugio automático. El poder económico deja de ser garantía de protección. Sobre todo, el aislamiento político puede ser tan letal como cualquier acusación legal. En este nuevo escenario, ningún actor puede confiar únicamente en su posición o en sus alianzas. Todo puede cambiar si el equilibrio se rompe. Pero aquí es donde la historia adquiere su mayor tensión, porque cada precedente crea expectativas. Si este caso se convierte en el símbolo de una nueva era, entonces la presión sobre Sheinbaum no disminuirá, aumentará. La sociedad no solo observará este proceso, esperará consistencia, esperará que el mismo rigor se aplique en otros casos, en otros niveles, incluso dentro de su propio entorno político. Y esa es la verdadera apuesta, porque ejercer el poder con esta intensidad no solo fortalece, también expone, obliga a mantener un estándar, obliga a sostener decisiones que pueden generar resistencias internas, tensiones institucionales y costos políticos en el largo plazo. La pregunta ya no es si Sheinbaum puede ejecutar una operación como esta. Eso ya quedó demostrado. La pregunta es si podrá sostener este modelo sin que el sistema reaccione. Mientras tanto, para la oposición, la lección es inmediata. El margen de error se reduce, las fracturas internas se vuelven peligrosas y la falta de estrategia puede ser explotada con una precisión quirúrgica. Lo que ocurrió con Alejandro Moreno podría no ser un caso aislado, sino el primer ejemplo de una lógica que podría repetirse. Si quieres seguir cómo evoluciona este nuevo tablero político y entender cada movimiento que redefine el poder en México, este es el momento de estar atento. Porque lo que estamos viendo no es un episodio más. Es el inicio de una nueva forma de jugar el juego. La cuenta regresiva no terminó. Apenas cambió de fase.